Una vez ya comenzado el modo carrera, podemos iniciarlo ya sea con un técnico real o un técnico creado. Como pueden ver, para los técnicos creados tenemos infinidad de directores técnicos que puedes escoger, ya sea por liga o por los diferentes países. Pero para fines técnicos del tutorial vamos a escoger a Guardiola. Ya una vez seleccionado tu técnico, vámonos a la configuración de carrera, en donde vamos a poder configurar la dificultad del partido, el tiempo de duración, la moneda, que en mi caso, jugando en Europa, vamos a escoger los euros, competencias europeas, donde vas a poder modificar los grupos que pertenece, ya sea a la Champions League o Europa League. En tu caso, si no te gusta tu grupo en donde está tu equipo, o ni siquiera está tu equipo dentro de este grupo de la Champions, vas a poderlo incluir. Simplemente le vamos a dar triángulo y vamos a buscar a tu equipo, siempre y cuando pertenezca obviamente a los equipos dentro del continente europeo. Ya una vez vámonos a la toma financiera, vas a poder manipular el dinero que puedas tener para los fichajes. Si tu equipo no tiene tanto dinero y presupuesto, vas a poder aquí tomar la decisión de aumentar un poquito más ese dinero. Rigurosidad de la negociación, ya sea libre o estricto, ya lo había explicado en un video anteriormente. Si no lo has visto, aquí arriba te voy a dejar una tarjetita para que te pases a ver. En el caso del periodo de transferencia, podemos tomar la decisión de que en esta temporada podamos fichar o no. Ya depende, si quieres fichar desde ahorita, vas a darle en activadas. Si no y quieres quedarte como tal cual están jugando los equipos, vas a darle en desactivada. En el caso de la pretemporada, yo te recomiendo que selecciones, si eres un equipo que no tiene mucho presupuesto, a lo mejor una copa que te dé suficiente dinero para que puedas tener dinero suficiente para comprar jugadores. Si eres un equipo que tiene un presupuesto grande, selecciona la copa que tú quieras. Realmente pues no tiene gran importancia si eres un equipo grande. Las cosas importantes de modo carrera es cumplir con los objetivos que te plantea el club a principio de la temporada, y es muy importante que a lo largo de todo el año que estés jugando la temporada puedas cumplir las expectativas del club. Lo más importante es que veas cada una de ellas y las marcadas como críticas las puedas cumplir a lo largo de toda la temporada. Una de las cosas que tenemos que hacer es poner a entrenar a nuestros jugadores, y mucho lo que solemos hacer es simular los ejercicios para poder seguir avanzando en el modo carrera. Lo recomendable sería ponerlos a entrenar aunque sea una vez por ejercicio. Esto causará que la calificación que tú hayas obtenido durante el ejercicio se vaya repitiendo durante toda la temporada. Eso quiere decir que cuando tú juegues, por ejemplo en mi caso, la intercepción, esta calificación la podré usar durante toda la temporada sin volver a hacer este mismo ejercicio. Una de las cosas importantes es el estado de ánimo de los jugadores, y esto gracias a los buenos comentarios que nosotros realicemos dentro de las ruedas de prensa o los comentarios que podamos tener con el jugador. ¿Por qué? Porque esto realmente a lo largo puede ocasionar que el jugador, si no tiene una buena relación con el entrenador, puede causar que este se quiera ir totalmente del club. Como pueden ver, la mayoría de mis jugadores tiene esa tendencia de estar contentos. Hay algunos que no, porque están prestados, como pueden ver que están en amarillo, pero sí, la finalidad de este es que el club esté contento. Una de las cosas fuertes de un club es la cantera, y realmente lo más importante es saber cómo elegir a los jugadores de un club. Sabemos que se puede medir tanto por la media y el potencial que puede tener este jugador. ¿Y cómo podemos obtener estos jugadores? Por medio de reclutadores que vamos a tratar de mandar a los diferentes países o las diferentes ligas que contamos en FIFA 23. Lo más recomendable sería mandar a nuestro reclutador, si el reclutador es de Inglaterra, mandarlo a este mismo país. No sé por qué, tal vez porque se tenga más conocimiento del fútbol inglés, siendo inglés este reclutador. Vamos a poderlo mandar por tipo de duración y por el diferentes tipos de jugadores que nos haga faltas. También podremos contratar al reclutador como dependiendo tal vez de la experiencia y la opinión. Sabemos bien que en el caso de la experiencia nos va a traer más jugadores, pero si tiene una opinión muy grande puede traer igual jugadores pero con mucho más calidad.
yo les recomiendo que el reclutador sea o que tenga mucho más opinión que experiencia. Una de las cosas importantes es que también tenemos reclutadores para que vayan a buscar en los diferentes clubes jugadores que nos puedan funcionar. En este caso vamos a mandar a un nuevo reclutador a una liga como la Liga Española para que pueda ver tanto la liga de primera como segunda división y buscar jugadores que cuenten con nuestros parámetros. También podemos cambiar las diferentes instrucciones, ya sea buscando por posición, ya sea portero, arquero, medio ofensivo, como lo vamos a hacer en este momento. Como pueden ver, ya aquí está predeterminado algunas posiciones, vamos a añadir una nueva. En este caso vamos a buscar la posición de medio ofensivo. Están todas las posiciones dependiendo de qué tipo de características quieras que tenga tu jugador. Aquí vamos a buscar los atributos, que tenga mente defensiva, que sea regateador. Y por otro lado, el rango de la edad. A lo mejor y quieres un jugador, en mi caso, que tenga un rango de edad de 16 a 28 años. Y ya con estas especificaciones, el reclutador tiene que buscar en las diferentes ligas que le hayamos impuesto a los diferentes jugadores que cumplan con los diferentes parámetros que ya habíamos marcado anteriormente. Una de las recomendaciones que se hace a la hora de querer fichar un jugador es reclutarlo para que nos traiga más información y poder saber tal vez el costo real del jugador, sus estadísticas y los rasgos que pueda tener este jugador y tomar la mejor decisión. Aquí vamos a iniciar el reclutamiento y como ven no nos muestra absolutamente nada. Después de un tiempo nos va a traer ya los datos más específicos hasta el global. Si eres tú de los que posiblemente fiche por tipo de global o quieres saber el costo real del jugador y no pagar de más por él, o las estadísticas que pueda tener este jugador, ya sea a lo mejor en habilidades, qué tan rápido es este jugador. Al momento de poderlo reclutar, el mismo reclutador nos va a traer absolutamente toda la información y tú puedes tomar la mejor decisión de que si te conviene o no fichar a este jugador. Otra de las recomendaciones que se hace es tener varias alineaciones, ya que si eres de los equipos que suele jugar varias competencias, necesitas tener un equipo para jugar tal vez la Champions y otro equipo para poder jugar la Liga. Y para hacer mucho más fácil este cambio de alineaciones y no tengas que estar cambiando cada rato que un jugador por otro el tipo de alineación, simplemente te creas varias alineaciones para que sea mucho más sencillo. Y como ven en la imagen, tenemos dos alineaciones completamente distintas con diferentes jugadores y pues no tengamos que tener ese problema más adelante. Una de las características que también tiene el modo carrera es el plan de desarrollo, que se recomienda que se utilice para jugadores jóvenes. Esto va a ayudar que el jugador pueda conseguir varios tipos de posición y que también su global vaya aumentando. Depende mucho qué tanto progreso o posición vayas a seleccionar, ya que también dependerá mucho el tiempo que se vaya a tardar en dominar este tipo de características. Por ejemplo, si no es lo mismo poner extremo invertido que extremo de apoyo, porque puede tardar mucho más semanas en que lo pueda dominar. En el caso de las posiciones, también de acuerdo al tipo de posición que sea mucho más acorde al jugador, es el número de semanas que se va a tardar en dominar esta posición. Esto es lo más importante que tienes que saber cuando inicias un modo carrera. Espero que te haya funcionado. Aquí te voy a dejar otro video de cómo tirar de manera efectiva para que todos tus disparos sean gol.